Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con vocabulario. La última palabra que avanzamos fue heimarmene, como destino. Ahora vamos a ver necesario y necesitarismo. Necesario tiene que estar en la parte latina. Vamos bajo la N, a mitad de la página. A ver, en latín, necessarius, con doble S. ¿Ya encontraron? ¿Ya? Sí, por favor. Necessarius. Quod et non potest non ens. Lo que es y no puede no ser. Bien, gracias. A ver, está de pronunciar bien. Tenemos la explicación de necesario con una frase latina. Quod est et non potest non esse. Bien, entonces traduzcamos literalmente esta frase. A ver, necesarius es necesario. Abrevio con el, o simbolizo con el cuadrado de la lógica modal. Necesarius es un adjetivo masculino. Y fíjense, el verbo ese, tenemos que pronunciar la última vocal, ese. Aquí está doble S. ¿Sí? Aquí aparece la doble S. Nec es y no. ¿Sí? Nec. Dentro de esta palabra está, por una parte, la negación y por otra parte, la conjunción. ¿Sí? Entonces, la E y la doble S viene del verbo ser. Por favor, no cometerán una falta de ortografía. Quod es significa lo que es. Primera condición. ¿Sí? Lo que es. Et es y no puede. No puede no ser. Bien, explico estas dos condiciones. En primer lugar, a ver, quod es un pronombre relativo neutro, ¿sí? Traducimos al español lo, aquello que, el lo que, ¿sí? Lo que es, ¿sí? Podríamos también traducir el verbo ese en el sentido de existir, lo que existe, lo que se da, lo que es real, ¿sí? Ya, esto, primera cosa, tiene que darse en la realidad. ¿Sí? Esa es una primera condición de lo necesario. ¿Sí? Y en segundo lugar, ¿sí? Para ese existente es imposible. ¿Sí? El no poder significa es imposible, ¿qué cosa? Que deje de ser, que no sea, que desaparezca. ¿Sí? Recuerden, Aristóteles habla de generación y corrupción. Generación es llegar a ser, corrupción, dejar de ser. En el caso de los seres vivos, morir. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la segunda condición. ¿Sí? No solamente se requiere que tenga existencia, que exista, sino que esa existencia es forzosa, continua, persiste a través del tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, resulta del todo punto imposible que deje de ser. ¿Ya? Que sea de otra manera. Ejemplos de necesario es una característica que se le atribuye a Dios. ¿Sí?
Dios no solamente que existe, sino que no puede dejar de existir. Obviamente, eso trae problemas. Piensen en el cristianismo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo murió. Eso quiere decir que perdió la vida, dejó de ser lo que es, aunque después resucitó. Dios murió en la cruz. Eso plantea un problema para esta segunda condición. ¿Sí? Bueno, pero eso es solamente en la religión cristiana. Otro ejemplo de entes necesarios, todas las matemáticas, la lógica. ¿Sí? 1 más 1 igual a 2. ¿Sí? Según el significado de los números y de la operación de la suma, 1 más 1 tiene que ser 2. ¿Sí? Bien. Ahora, pensemos en ejemplos de cosas o sucesos que aparentemente pensamos que no son necesarios. ¿Sí? A ver, hoy viene con esta camiseta de este diseño. ¿Es eso necesario? Es decir, ¿tuve que haber venido vestido con esta camiseta o pude haber tomado otra camiseta? ¿Sí? Entonces, lo contrario de necesario es lo contingente, que puede suceder como puede no suceder. ¿Sí? Hoy tenemos un cielo parcialmente nublado. Tenía que estar parcialmente nublado hoy tarde. ¿Es eso necesario? Bueno, ¿sí? Entonces creo que se comprende. ¿Sí? Esta es la comprensión que se dio en la escolástica de lo que es necesario. Y me parece que es algo correcto, pero ojo, aquí estoy aplicando a un ser, acá a un par de ciencias. ¿Sí? Les mencioné, si es que yo digo 1 más 1 igual a 2. Esto es una verdad de las matemáticas, una verdad necesaria. ¿Sí? ¿Es una verdad una entidad? Se puede discutir, pero noten que les he dado este par de ejemplos que no están en la misma categoría. Esto es algo entitativo, ontológico, esto es algo epistemológico, científico, si quieren ustedes. ¿Sí? Una teoría, son un par de teorías. Ok, ahora veamos necesitarismo. ¿Sí? Como corriente. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos abajo. Gaby, ¿puedes ayudarme? Necesitarismo. Necesitarismo, doctrina según la cual todo lo que nos acontece necesariamente, no habiendo margen para el azar. Gracias. Bien. Entonces, pongamos, es una doctrina ontológica, es una concepción del ser. ¿Sí? Ontológica o metafísica, que sostiene que todo lo que sucede es necesario. ¿Sí? Todo acontece necesariamente, por lo tanto no hay contingencia, no hay azar. ¿Sí? Se opone a la contingencia. ¿Sí? Lo contrario
No existe contingencia. Bueno, pongamos más bien con negación débil para que puedan este par de opuestos, lo necesario, perdón, esto está mal, lo necesario y lo contingente puedan conciliarse. ¿Qué palabra debía haber escrito aquí al comienzo? Todo, el cuantificador universal. Y esto hay que tomarlo al pie de la letra, sin ninguna excepción. Y todo es todo. Si es que hubiera una entidad que no es necesaria, entonces el necesitarismo es falso. ¿Sí? Basta con que haya un contraejemplo. Recuerden el cuadrado de oposición, ¿sí? De Aristóteles, las oraciones A, E, I, O. Todo es necesario, algo no es necesario. Si es que hay por lo menos una cosa que no sea necesario, la A es falsa. ¿Sí? Bien, y al revés, si es que la A es verdadera, no puede existir ni siquiera uno que no sea necesario. ¿Sí? Bien. Entonces esta necesidad se aplica a todo el universo, sin dejar nada fuera, absolutamente nada. Ni siquiera el propio Dios, o las decisiones que toma Dios. ¿Sí? Nada hay que no sea necesario. Ejemplos de necesitaristas, creo que uno de los más famosos es Spinoza, Leibniz. Bueno, en el caso de Leibniz es un poco debatible. Hegel, el marxismo, ¿sí? Son necesitaristas. En la antigüedad, los estoicos, Heráclito. Bien. Ok, ahora avancemos a fari fatum fatalismo. ¿Sí? Vamos a la parte latina, bajo la F, página 21. ¿Sí? ¿Me encontraron? Fari. María. Fari, decir, hablar, proferir. Gracias. Bien. Para nuestros propósitos no hay diferencia entre estos tres verbos. Puede haber una distinción, algún matiz que los diferencie, pero a partir de esto quiero ir a fatum y luego fatalismo. Entonces quedémonos simplemente con decir. Fari está en infinitivo. ¿Sí? Decir. ¿Ok? A ver. Bueno, decir de una manera oral o escrita, da igual. Si tomemos este verbo en sentido general, de utilizar el lenguaje para comunicar un mensaje. Bien, ahora a partir de fari viene fatum, que es lo que en español corresponde al participio pasado. ¿Sí? Fatum. En latín se llama el supino. ¿Sí? Es una forma verbal. Y aquí tenemos una larga explicación. Vamos a leer despacio. Emanuel. Fatum, lo dicho o predicho. Lo predicho por un oráculo, el conjunto de las cosas dichas acerca del porvenir. Hado, destino, expresa necesidad y predeterminación. Según una clase de fatum, el efecto tiene lugar aun cuando se evite la causa. Según Spengler, el destino se opone al principio de causalidad. El destino es independiente del acontecimiento objetivo real. Sócrates. Por favor, les pido, noten las ideas centrales. ¿Quién pueden escribir al margen lo que les parece importante? Ya, gracias, disculpe, continúen. Sócrates morirá tal día, de modo que,
Haga lo que haga, su muerte está fijada. Prácticamente equivale a Heimarmene. Leibniz, en sus Essays de Théodicée. A ver, esto está en francés. Essai de Théodicée. Essai de Théodicée. Afirma, fatum procede de fari, hablar, proferir, significa un juicio, un decreto de Dios, la decisión de su sabiduría. Y en su cuarta respuesta, Clarke indica de nuevo que fatum, en el buen sentido, significa el decreto de la providencia. Leibniz manifiesta que el cristiano, al revés del estoico, no posee solamente paciencia, sino que manifiesta contento con lo que ha sido establecido por Dios. Bien, hay varias cosas que están aquí. Entonces, en primer lugar, vamos a la cuestión lingüística. Si el verbo en infinitivo fari, es decir, fatum, es lo dicho. O sea, lo que estaba escrito. ¿Sí? Bien, literalmente. ¿Sí? Ok. O sea, algo que sucede que ya se dijo que iba a pasar. ¿Sí? Es como, y sobre todo cuando el acontecimiento es negativo. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, no sé si ustedes hayan oído esta frase de parte de su mamá cuando les desaconseja que vayan a un lado porque teme que va a pasar algo malo. Dice, ya ves, te dije. ¿Sí? Ya te dije. ¿Sí? Es como que tiene un presentimiento y sucede. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ahora, miran, vamos a ver, entonces, lingüísticamente, bueno, no solo lingüísticamente, equivale a heimarmene. ¿Sí? Heimarmene. Tiene los significados de esta palabra griega y, por lo tanto, destino. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo comprendemos filosóficamente esta palabra que se la utiliza en el lenguaje ordinario? ¿Sí? Puede ser que nosotros empleemos esta palabra, pero no en un sentido técnico. Filosóficamente, ¿qué implica destino? Eso es lo que está aquí explicado. A ver, una de las características es la de que no tiene causa, es algo incausado. A ver, y esta característica entra en problemas o en tensión con lo que se afirma después. ¿Sí? Incausado es lo que no tiene causa. ¿Sí? El prefijo in en latín significa no, es ausencia, falta, lo opuesto. Por lo tanto, aquí hay una quiebra del principio de causalidad. ¿Sí? Ahora, si no tiene causa, de ahí resulta que es inevitable. Y por lo tanto, necesario. Es decir, sucede porque sucede. ¿Sí? Eso es, pasa algo, hagamos lo que hagamos o lo que no hagamos. ¿Sí? Bien, pensemos en la tragedia griega de los antiguos.
Por ejemplo, el caso de Edipo Rey. ¿Sí conocen esa historia? Verán, a ver, Matías, ¿puede contar? Me comparte. El caso de Edipo Rey se sustentaba como el hijo pequeño del rey se había enamorado de su madre. Y no recuerdo muy bien si es que él había hecho un complot para hacer que asesinaran a su padre y de él ahí poder subir al poder del trono y bueno, casarse con su madre. ¿Algo más, Azael? ¿Quiere complementar? ¿Está bien lo que dice? ¿O No, quiere había corregir algo algo? más. No, era me recuerda que es el complejo de Edipo de Freud, de que siente amor por la madre, y me recuerda eso. Gracias. Bien. A ver, verán. Los padres de Edipo, antes de que nazca, van al oráculo a ver qué es lo que el futuro prepara para su hijo, y la pitonisa, o la sacerdotisa, le dice que va a matar a su padre y casarse con su madre. ¿Sí? Ahí están dos hechos, ¿sí? Supongamos que suceden a la vez. Supongamos que este punto es el matar a su padre. Entonces, ¿qué hacen los padres antes de que nazca? Bueno, apenas nace, supongamos que estamos acá. Esto está en el futuro. Estamos aquí. Creen que tratan de burlar el destino. ¿Sí? Lo que hicieron es venderle o regalarle al niño, ya ese detalle no sé, ¿sí? Pero creían que alejándole al niño de su familia, iban a tratar de suspender este asesinato. Lo cierto es que cualquier camino que hubieran tomado llegaba acá. No importa qué es lo que hagan. ¿Sí? ¿Por qué va a suceder esto? El hecho es que sin saberlo, Edipo se topa con su padre en un puente y empiezan a discutir quién pasa primero. Ahí le mata Edipo a su papá. ¿Sí? Y luego se cumple el segundo hecho que ya estaba predeterminado. ¿Sí? Se casa con su madre, se convierte en rey. Bien. Les cuento a propósito, siempre que topo este tema, me gusta contarles o ponerles el siguiente ejemplo. Aquí en la Facultad de Filosofía, en los años 90, trabajaba una secretaria, ya se jubiló. Y en una ocasión se había hecho leer las cartas con una gitana. Y la gitana le dijo, te vas a divorciar. Eso era seguramente antes de que se case. Te vas a divorciar, te vas a casar segunda vez con el mismo, con el ex, y segundo divorcio. Y eso le pasó. Un caso rarísimo, ¿sí? ¿Ya? Bueno, ahora, a ver, fíjense, en las primeras líneas está la idea de, ya puse acá, necesidad y determinación, o predeterminación, da igual, ¿sí? Predeterminado, ¿sí? ¿Ya? Recuerden el ejemplo que les puse de Heimarmene, como que hay un reparto de los roles que vamos a poner en obra en nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos el guión
y cada uno lo que está haciendo es simplemente seguir lo que ya estaba escrito en ese guión. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Esto es obviamente en el mundo latino, otra cultura, pero en este punto no hay diferencia. Ok, ahora el problema es cuando aparece Dios en el destino. ¿Sí? Tenemos un texto famosísimo de Leibniz, Ensayos de Teodicea, tiene que estar aquí en la biblioteca, y si no es tan clásico que se lo consigue fácilmente en internet. Es un bonito libro. Aquí está el problema, recuerden, Teodicea, cómo justificar la existencia del mal, si es que Dios es infinitamente bueno. ¿Sí? A ver, para Leibniz, aquí está dice en el parágrafo 228, el destino es la decisión de su sabiduría. Es decir, Dios, con su infinita sabiduría, bondad, omnipotencia, ha planificado, ha determinado qué es lo que va a suceder. ¿Sí? Y eso también, dice, es un decreto de la providencia. Pongamos eso en Leibniz. ¿Sí? Y precisamente en esta obra hace referencia a Fatum y Fari. Eso es lo que nos puede causar cierta preocupación. ¿Sí? El destino es una decisión de la providencia. ¿Sí? Bien. Nada se le puede escapar a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios, desde el inicio del universo, o si quieren, si es que pudiéramos hablar de esa manera, desde el inicio del mundo, o desde antes de la creación, ya tiene determinado qué sucederá, hasta el último detalle. ¿Sí? Seguramente ustedes habrán oído frases como las de que ni una hoja se mueve sin el consentimiento de Dios. ¿Sí? Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Sí? O sea, alguien puede tener 99.748 el día de hoy. Eso ya estaba predeterminado desde el inicio. ¿Sí? Bien, entonces, si es que esto es así y el destino es algo incausado, estas dos cosas están en tensión. Son inconsistentes. ¿Sí? Se supone que, bueno, aquí es un problema, las decisiones de Dios no son caprichosas, arbitrarias, injustificadas. Leibniz es muy conocido por su frase de que todo tiene su razón de ser, todo. Por lo tanto, ¿por qué Dios creó este mundo y no otro? Eso tiene que ser premeditado por Dios. Tiene que ser el reflejo de su propio ser. No puede crear cualquier mundo, uno que no esté de acuerdo con su majestuosidad. Entonces, si es que Dios toma una decisión voluntariamente, inteligentemente, entonces esa es la causa del destino. Pero aquí va en contra de lo que se dijo al comienzo. ¿Sí? Entonces, bueno, puede ser que esto sea una concepción particular de Leibniz, pero él se refiere al cristianismo. Les mencioné que los estoicos son necesitaristas, pero los cristianos, a diferencia de un estoico, no solamente frente a lo que sucede, no solamente tiene paciencia, resignación, aceptación, sino que también
se alegra de todo lo que sucede, porque detrás de todo está Dios. ¿Sí? Bueno. ¿Ya? Ok, pongo por favor, esta mención a Leibniz. ¿Sí? No me atrevería a generalizar. ¿Sí? Creo que lo general es entender el destino como algo incausado e inevitable. ¿Sí? Lo inevitable es predeterminado. Eso concuerda con lo que dice Leibniz, excepto lo de acá, porque aquí deja de funcionar el principio de causalidad, que es central para el pensamiento leibniziano. Bueno, quizás el problema es dentro del pensamiento de Leibniz. ¿Sí? Tiene muchas tesis y no todas ellas son coherentes. Avancemos a fatalismo. ¿Ya? Después de fatum, Elizabeth, ¿puede ayudarme? Fatalismo, término se originó o defendió en Francia desde principios del siglo XVII. En muchos casos, el ser fatalista equivale a ser ateo, o de todos modos opuesto al teísmo dominante. Gracias. Ok, no tenemos más en el diccionario de Ferrater Mora, excepto lo que está aquí consignado. Entonces se nos indica el origen, Francia, comienzos del siglo XVIII. ¿Sí? Sí, las primeras décadas, ¿sí? 1700 y pico. Y tenemos ahí una oposición a la creencia en Dios. ¿Sí? Los fatalistas no creen en Dios. ¿Sí? Son como un fatalista, es como un ateo. No creen en un Dios personal, alguien que vele por sus criaturas, que quiera su bien. O por lo menos, si no se van a este extremo, no teísta, que es algo más suave. ¿Sí? Bien. A ver, me parece que este significado que está recogido en el diccionario de Ferrater Mora simplemente parece que refuerza esta tensión que estaba diciendo, ¿sí? De que por destino o por fatum se está entendiendo lo que no tiene causa. Si es que esto es así, entonces Dios no es la causa primera. Si hay algo que es incausado, entonces eso va contra la creencia cristiana o teísta de que Dios es el origen de todo, la primera causa. ¿Sí? Y sobre todo por esta propiedad de ser providente. ¿Sí? Bien, si no estoy mal, en el libro de la sabiduría hay una frase que dice: nada existe si Dios no lo quiere. Textual, negativamente. Nada existe si Dios no lo quiere. Claro, podríamos ponerle eso en un sentido más fuerte. Todo sucede en la medida en que Dios lo quiere. ¿Sí? Bueno, esto es un problema para los pensadores cristianos. Seguramente no habrá concordancia entre qué piensa Santo Tomás, qué piensa Occam, por ejemplo. ¿Sí? O qué pensaron los padres de la iglesia de la antigüedad. Ok. Ahora
Veamos determinismo. Y aquí está una de las características del destino. Determinismo. ¿Sí? Está en la parte latina, pero vamos bajo la D. 18. ¿Sí? ¿Encontró? El Johnny, por favor. Ayúdeme. Determinismo. Forma de necesitarismo que identifica la necesidad con la determinación causal. Todo sucede necesariamente. La razón de la determinación de acontecimientos puede ser una cadena causal estricta, causalidad eficiente que rige el universo entero. Todo lo que ha habido, hay y habrá, y todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá está de antemano fijado, condicionado y establecido. Condicionamiento previo de todos los fenómenos del universo. Gracias. ¿Cuántas ideas se encuentran aquí? Que valga la pena rescatar. A ver, dice, determinismo es una forma del necesitarismo. Una forma, no la única. ¿Sí? Verán, el determinismo es una doctrina ontológica o metafísica que afirma que dos cosas. El principio de causalidad, o sea, todo está causado, absolutamente todo. ¿Sí? El principio de causalidad es una ley que rige el universo, la existencia, el ser. Nuevamente, la primera palabra, el cuantificador universal, es imprescindible y hay que tomarlo en sentido estricto, ¿sí? Como una oración que no admite su contraria, su contradictoria. ¿Sí? Si todo es necesario, todo está causado, no existe en absoluto, y ahí va negación total, no existe en absoluto algo que sea incausado. ¿Sí? Bien, y puesto que hay un adagio que dice, puesta la causa, de ahí se sigue necesariamente el efecto. ¿Sí? Si es que creemos en el principio de causalidad, en segundo lugar, como consecuencia, el determinismo afirma que todo es necesario. ¿Sí? Ya, pensemos en el ser humano, en cada individuo particular. ¿Sí? Cada quien es lo que es. ¿Sí? Estamos acá y refirámonos, por ejemplo, a rasgos físicos. ¿Ya? Tenemos un cuerpo con ciertas predisposiciones, con ciertas características. Hemos heredado de nuestros padres ciertos rasgos. Puede ser una predisposición para ganar peso, el color del cabello, la estatura, etc. Eso es algo físico. Pero también tenemos rasgos de personalidad, del carácter. Tenemos virtudes, tenemos defectos. ¿De dónde salió eso? Todo tiene una causa. ¿Sí? Podemos decir nuestra educación en la temprana infancia. ¿Sí? ¿Cómo nos criaron papá y mamá cuando fuimos pequeños? Y bueno, aquí es cuestión de familia. Bueno, después la escuela. La ciudad natal, el lugar natal. ¿Sí? Lugar de nacimiento.
No es lo mismo haber nacido en Nueva York que en Nueva Delhi. O aquí. No da igual ser ambateño que cuencano o de Puerto Viejo. Lo mismo ciudad versus ruralidad. ¿Sí? Y así nos vamos remontando a todo hasta que nos topamos con la primera causa, que es Dios. ¿Sí? ¿Por qué actuamos o por qué somos lo que somos? Entonces, somos simplemente un eslabón en una gran cadena causal. ¿Sí? Eso es lo que afirma el determinismo o predeterminismo. No, el prefijo pre es simplemente reforzador, un intensivo. ¿Sí? Podemos quitarlo y no pasa nada. ¿Sí? Bien, entonces, ojo, aquí el principio de causalidad es la fuente del necesitarismo. El necesitarismo es un ingrediente del determinismo. La explicación de por qué todo es necesario es que todo está causado. ¿Sí? Acá hay necesidad, pero sin causa. ¿Sí? Ok. Bien, ahora para terminar, veamos liberum arbitrium. ¿Sí? Bajo la L. Página 24. Liberum arbitrium, el último punto de la L. ¿Sí? ¿Encontraron el cuarto punto, María José? Según Luis de Molina, es una facultad que, si presupone todo lo que requiere la acción, puede todavía obrar o no obrar. El pelagianismo sostuvo que el libre albedrío era absolutamente autónomo, posibilidad de elegir o no elegir, o la posibilidad de elegir entre dos términos de una alternativa sin proporcionarse los fundamentos o razones para una elección definida. Gracias. Bien. ¿Ya? A ver. Ya. Hemos empezado este grupo de palabras con Heimarmene. ¿Sí? Y si es que todo está determinado, es necesario, ya estaba escrito, entonces no tenemos libertad. Ese es el problema que podríamos plantearnos. Los librearbitristas dicen que sí hay libertad. ¿Sí? Entonces vamos a traducir liberum arbitrium. La terminación es de neutro. Liberum arbitrium. ¿Sí? La palabra arbitrium podemos traducirlo o como arbitrio o albedrío. ¿Sí? Libre albedrío. ¿Ya? Esa es o libre arbitrio. Dos maneras de traducir la segunda palabra, ¿sí? Bien, ¿y cómo entender el libre albedrío? Arbitrio. Bien, es como la facultad de la voluntad, ¿sí? Y sobre todo, a ver, esta es una concepción de lo que es la libertad, ¿sí? La voluntad es libre. ¿Y qué es la voluntad? Es una capacidad de elegir. Pero, y esto es importante, es una nota imprescindible del libre arbitrio,
sin ninguna razón. Es decir, el libre albedrío niega la causalidad de las acciones, ¿sí? Sin causa, sin motivo o razón. Por lo tanto, ahí se dice que es absolutamente autónoma. Si es que hablamos de la voluntad, ¿sí? A ver, la voluntad toma una acción, toma una decisión. Y cualquiera, ¿sí? Que sea importante o trivial, a la voluntad se le presenta opciones y tiene que escoger entre ellas. ¿Sí? Lo hace sin basarse en absolutamente nada. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo, sin causa en absoluto, o sin una razón en absoluto. ¿Sí? A ver. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí hay un conflicto entre determinismo y libre albedrío. Tenemos una cita textual de Luis de Molina. Esta es clásica, ¿sí? Es una definición técnica. Y con esto terminamos. ¿Sí? ¿Sí? Puestas todas las causas para la acción, ¿sí? ¿Sí? Tanto internas como externas, está indeterminado cómo actuará el sujeto. ¿Sí? Indeterminado. ¿Cómo actuará el sujeto? ¿Sí? O sea, ¿qué acción tomará? ¿Cuál de las alternativas elegirá? ¿Ya? Es decir, por un lado, ¿sí? Están determinadas las causas exteriores como al interior del sujeto. Pensemos, por ejemplo, en alguien que literalmente se está muriendo de sed, ¿ya? Y tiene un vaso de agua frente a sí, ¿ya? Están ahí condiciones, está ahí descrita una situación, y si es que el sujeto tiene libre albedrío, no podemos anticiparnos y decir, va a beber del vaso de agua. Eso está indeterminado. Igual, pensemos en una persona que tiene la costumbre de levantarse a las 6 de la mañana, pase lo que pase. Llueve o escampe, esté enfermo o sano, independientemente de a qué hora se acuesta, a las 6 está en pie. ¿Sí? Eso lo ha hecho durante toda su vida. ¿Será que el día de mañana no se levanta a las 6? Los libre arbitristas dicen, claro que sí. La acción que uno tiene, o sea, hay un acto que surge de la voluntad, y esa voluntad, yo antes les estaba hablando del carácter de la persona, ¿sí? Les decía, cada ser humano tiene un aspecto físico, corporal, y otro mental, psicológico, ¿sí? Eso tiene su explicación en muchísimos factores. ¿Sí? Ahora, si es que la voluntad toma una acción, ¿sí? Hace un acto, preguntémonos, ¿y por qué la voluntad decide hacer algo? ¿Cuál es la causa? Podríamos decir que la persona tiene una personalidad, un estilo de vida, persigue ciertos valores, y es eso lo que le mueve en una determinada dirección.
Los libre arbitristas dicen, detrás de la voluntad no hay nada, ni interno ni externo, que fuerce la voluntad en una determinada elección. Entonces, la decisión que toma la voluntad es autónoma totalmente, es espontánea, sin depender de nada absolutamente, ni interior ni exterior. Así de fuerte se entiende el libre arbitrio. Por lo tanto, esta palabra es técnica en filosofía. Por más que en el lenguaje corriente aparezca esta expresión, en filosofía es el entendimiento que tenemos. Por lo tanto, fíjense, estamos en algo sin causa, ¿sí? Algo indeterminado, ¿sí? Si es que no hay causa, por lo tanto, no hay determinismo. Precisamente hay un conflicto entre los libre arbitristas y los deterministas, ¿sí? Ok, nos quedamos aquí. Gracias.